Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Televisión del Correo Gallego, falando de saúde, ya saben. Como todas las semanas, aquí estamos para contarles cosas que esperemos que les resulten interesantes. Y después de darles la bienvenida a ustedes, muy cordialmente, por cierto, no menos cordialmente se la voy a dar a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio, una semana más aquí. Una semanita más y esperemos que por mucho tiempo. Ya saben ustedes que mientras ustedes nos aguanten, nosotros vamos a seguir aquí. Y lo que también saben, porque no me harto de repetirlo, para que conste, es que aquí quien manda es María. Así que, María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya me llaman Mandona, por la calle. Ay, Dios que lo mío. sepas. Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a una logopeda de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre recuperación de una afasia tras un ictus. Además, el doctor Ignacio Balboa nos explicará el término sabañón. Y por último, desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda nos hablarán de la hipertensión arterial. Pues ya ven, varias cosas que, como el organismo es todo uno, pues todo tiene que ver con lo otro. Y vamos a hablar de un asunto hoy que afortunadamente no es muy frecuente, pero ocurre. Y lo bueno que tiene es que se puede recuperar. Es un trastorno serio, porque claro, que te quedes mudo no es exactamente quedarse mudo, pero sí se produce una situación que se llama la afasia. Y lo mejor es preguntarle a una logopeda, como es Pilar Rey, que nos acompaña hoy, ¿qué es eso de la afasia? Pilar, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Oye, defínenos para la gente, ¿qué es eso de la afasia? Pues la afasia es un síntoma o un trastorno que priva de la capacidad de comunicarse. A través de la palabra. A través de la palabra, de la escritura, también nos puede privar de la capacidad de la lectura y afecta sobre todo eso, a la expresión oral y a la capacidad también de comprender. ¿Y por qué se produce? Pues se produce principalmente, o el 85% de los casos, por un daño cerebral, un accidente cerebrovascular, un ACV. Normalmente este tipo de trastornos o de daños vienen originados por una interrupción del flujo sanguíneo a las células cerebrales y sobre todo en las áreas que se encargan del lenguaje. Ya. ¿Cuál es la sintomatología básica de este tipo de trastorno, Pilar? Pues la sintomatología básica dependerá un poco en donde esté localizada la lesión. En caso de que la lesión esté localizada en el área de Broca, el paciente tendrá una afasia no fluida, es decir, mantendrá unas frases incomprensibles, incoherentes, no podrá nombrar bien las palabras, en este caso hablaríamos de la anomia. También es consciente del problema que tiene, con lo cual produce mucha frustración en el paciente, incluso puede llegar a la depresión. Y en general la comprensión no se ve afectada, con lo cual él sí que entiende lo que le están diciendo, pero no es capaz de expresarse. Y algunas veces viene también con hemiplegia del lado derecho, con lo cual hay parálisis del lado derecho o debilidad. En caso de que la lesión esté localizada en el área de Wernicke, hablaríamos de una afasia fluente, es decir, el paciente sí que elabora un discurso, pero
es incoherente para nosotros, no tiene ningún tipo de contenido, pero él habla y te puede estar haciendo un discurso de 15 minutos o 10 minutos sin parar de hablar, pensando que tú lo estás entendiendo. Sin embargo, no es consciente de que no le estás entendiendo, ¿no? Normalmente aquí la comprensión está muy afectada y la articulación de la palabra es correcta, es decir, él elabora las palabras correctamente, simplemente que a la hora de estructurar las frases pues no tienen sentido. Suele aparecer ese síntoma cuando está asociado a un accidente cerebrovascular, como es lo habitual, de manera inmediata o puede aparecer en fases más tardías. ¿Cuándo aparece? En casos de ACVs es de manera inmediata, incluso puede ser un síntoma previo, es decir, puede estar el paciente en su casa y empieza a hablar incoherentemente, empieza a hablar que no le entienden y entonces hay que acudir inmediatamente al médico porque puede ser el síntoma de que realmente está sufriendo el accidente cerebrovascular. Entonces es inmediato. ¿Cuándo es gradualmente? Pues cuando es por un tumor, entonces ahí sí que aparece gradualmente la afasia y también puede aparecer gradualmente en enfermedades degenerativas. Aquí iría acompañado con otra sintomatología, como trastornos cognitivos, problemas para la memoria, confusión, etc. ¿Hay algún caso en el cual este trastorno vaya asociado no a un accidente cerebrovascular, sino a un proceso, digamos, de envejecimiento más acelerado de lo habitual? Sí, bueno, en las demencias. Las demencias. Puede verse, sí, en las demencias. Sí. Y ahora viene la pregunta del millón, claro. Dice, ¿y qué puede hacer la logopedia por estas personas que sufren este trastorno? ¿Cuál es el objetivo de la Bueno, logopedia? el objetivo es que el paciente vuelva a recuperar la capacidad de comunicarse con su entorno, que recupere su día a día. En caso de pacientes jóvenes, estaríamos hablando de en torno 30, 60 años, pues que puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo, que puedan tener pues una vida lo más normal o incluso lo que hacían habitualmente antes del accidente, ¿no? Ya. Pilar, en el caso de producirse una afasia debido a un ictus, por ejemplo, ¿a partir de qué momento debe comenzar el paciente con esta rehabilitación? Pues desde que, bueno, lo primero, empezar cuanto antes. Una vez que la fase aguda de la enfermedad que ha provocado la lesión pues pasa, empezar lo antes posible. En este caso también es fundamental la motivación del paciente y de la familia en el proceso de recuperación, pero lo antes posible. Si puede ser a los 2 días o a los 3 días, si ya bueno, el personal que ha tratado en un principio al paciente puede ser neurocirujano, cirujano vascular, dependiendo un poco de la causa que ha llevado a la lesión, lo considere oportuno pues inmediatamente empezar, porque está probado científicamente que cuanto antes empiece, antes se recupera. Hay algunas lesiones que conllevan afasia que el paciente recupera espontáneamente, ¿no? Sobre todo cuando es un episodio isquémico transitorio, evidentemente, pero en otros casos no. Entonces, cuanto más alarguemos, peor, porque peor va a ser la recuperación. A ver, que yo quiero hacerme una idea en qué consiste esto. Técnicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer con el paciente para empezar la rehabilitación? ¿En qué consiste esa rehabilitación? Bueno, primero es importante saber dónde está localizada la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes donde el paciente está escuchando palabras y vemos dónde se está activando el área que se está activando a nivel cerebral, ¿no? Y aquí en este caso vemos que el paciente está diciendo palabras y vemos que se está activando más que nada el área de Broca, ¿vale? Aquí también hay una parte del córtex que también actúa, de la corteza motora, porque bueno, cuando estamos hablando estamos pensando en la palabra y al mismo tiempo movemos la boca. Aquí vemos que el habla, cómo se está produciendo, formación de palabras. Si nos fijamos en las flechas negras vemos que pasa por el área de Wernicke, que antes hemos hablado, que está coloreada de azul, va al área de Broca, que está coloreada de rojo, va al córtex y es ya la ejecución del sonido, la ejecución de la palabra. Es decir, ahí si estamos pensando en casa, primero formamos la palabra, después recuperamos los sonidos y acto seguido pues lo decimos. La orden al músculo. Exactamente, la orden al músculo. ¿Y en qué consiste el trabajo que tienes que hacer con ellos? Pues bueno, el trabajo primero es saber si tenemos una imagen de un TAC o de una resonancia o algo que nos haya aportado el neurocirujano o el neurólogo que previamente haya visto al paciente, pues sería lo ideal, porque entonces ya sabemos dónde está localizada la lesión. Claro. De todas las formas,
viendo un poco la activación que tenemos a nivel cerebral, también podemos deducir dónde se ha producido la lesión. Vale. En la comprensión de las palabras ya vemos que la activación es totalmente distinta. Actúa más el área de Wernicke y ya directamente la audición. No hay nada del área de Broca ni de Cortes. En la visión del grafema, es decir, cuando leemos, está la parte occipital, que es el área donde se reconoce la visión y los objetos, y después estaría la parte de comprensión del grafema, es decir, comprendemos antes para después leerlo. Sí. Y después la parte de la escritura, que sí que estaría el área de Wernicke, pasaría al área más de escritura, es decir, de orden del movimiento de la mano, y entonces en base a eso sí que podríamos deducir dónde está más afectada el habla, ¿no? Pero bueno, de forma general es algo que se ve muy fácilmente, porque cuando te llega el paciente lo primero que le preguntas es ¿qué tal está? ¿Cómo se llama? ¿Sabe por qué viene aquí? Si tú ves que no dice nada, ya sabes que hay una fase de Broca. Está claro. Si después le pones unas imágenes y le dices, a ver, señáleme dónde está, y la imagen señala el hospital o señala pues una plaza y señala el hospital, quiere decir que te está entendiendo. Sí. Quiere decir que es fácil de discriminar en un principio si hay más afasia de Broca o afasia de Wernicke. El problema es cuando hay una afasia global, que se dan las dos, es decir, el paciente... Ni entiende ni puede hablar. Exactamente. La lesión es tan amplia, por eso aquí va a verse muy limitada la rehabilitación en un principio por la amplitud de la lesión y la gravedad. Entonces, si la lesión es muy amplia, pues claro, abarca tanto el área de Broca como la de Wernicke, entonces ni comprende ni entiende, que sería el grado más severo de afasia. Con lo cual aquí sí que podríamos vernos mucho más limitados de cara a la rehabilitación. Pero en los demás casos, pues yo aconsejo que todo el mundo lo haga, porque además le podemos aconsejar, es bueno para el familiar, es bueno para el paciente, todos los consejos, las pautas que le vamos a ir dando va a ayudar mucho, porque son pacientes que se pueden deprimir fácilmente, la frustración, que se aíslan, entonces es bueno que recuperen lo antes posible su vida. Claro. Si hablamos de tiempo de rehabilitación, Pilar, ¿podemos hablar de una estimación media o es algo muy impreciso y que depende muy particularmente de cada paciente? Bueno, lo óptimo está entre los 6 meses y 1 año. Es cuando, por decirlo así, hay más posibilidades de recuperarse y con mayor éxito, ¿no? A partir del año hay un cierto estancamiento, es decir, la lesión se queda ahí parada y es más difícil, ¿no? Aquí jugamos siempre también un poquito con la plasticidad cerebral, dependiendo un poco de la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente de 50, 60 años que de 20 o de 30. Entonces la plasticidad cerebral nos va a influir, pero siempre yo a partir del año no aconsejaría seguir con la rehabilitación. Hay algunos casos que se hace incluso hasta los 2 años, pero serían casos muy concretos y habría que verlos, claro. ¿Es una rehabilitación que se hace en consulta o que también, digamos, que se llevan deberes para casa, para hacer con sus familiares? La rehabilitación principal, el aprendizaje, se hace en consulta, pero lo ideal es que el familiar sí que participe y que aquello que ha aprendido en la consulta, pues de alguna forma lo lleven a su vida diaria para intentar automatizarlo, claro, y que les sea útil. Esa es una pregunta que yo quería plantearte, Pilar. En la recuperación, en la rehabilitación de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, cuando vuelven a su casa, bueno, pues hasta que se recuperan del todo, suelen quedar con un cierto grado de minusvalía, por definirlo de alguna manera. Y cuando esa minusvalía tiene que ver con su expresión, estamos hablando de la afasia. ¿Cómo puede ayudar la gente en casa a las personas que están en una fase de rehabilitación de un problema afásico? Bueno, lo primero es que los familiares sean conscientes de lo que es la afasia y las limitaciones que esto supone. No, que no hay que cabrearse con el pobrecillo, que bastante desgracia tiene con lo que tiene. Después, bueno, intentar colaborar en todo con la terapia, pues todo lo que se le está diciendo, pues intentar hacer esto en casa, ver cómo va, de alguna forma que haya mucha comunicación, que nos digan, bueno, pues esta noche no ha descansado bien, bueno, pues todo eso importante. Después, intentar darle el tiempo necesario a él para elaborar sus respuestas y sus preguntas. No, claro, estamos habituados a hablar en tiempos muy cortos. Sí. Yo pregunto, tú respondes y son tiempos
cortísimos, pero claro, para un cerebro que está dañado, esos tiempos se hacen mucho más largos, porque el paciente tiene que pensar en lo que va a decir, lo tiene que elaborar, y eso que hacemos, claro, es que tenemos una máquina tan maravillosa que es el cerebro, que lo hacemos inmediatamente. De hecho, podemos estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y no pasa nada. Estos pacientes no, porque pierden también la secuencia, el poder organizar, el poder decir, bueno, a ver, ¿cómo echo el agua en el vaso? Pues hay veces que lo echan fuera, porque pierden la organización, ¿no?, de este tipo de actividades. Entonces, darles tiempo e incluirlos en las conversaciones, de forma natural, incluso en los asuntos pues, familiares que se traten, por también pedir su opinión, y después tratarlos en base a la edad que tienen, no tratarlos como niños, no gritarles, no ridiculizarlos. Claro. Intentar pues, entenderlos. Si utilizan algún gesto para intentar comunicarse, pues usar ese gesto, no pasa nada, porque pues, en un momento dado pues, utilicen una expresión mímica o un gesto con la mano, pues no pasaría nada. Y después utilizar, en casos de que se haya dado en la consulta y así se haya indicado, pues dibujos, pictogramas, algo que nos pueda ayudar a la comunicación, porque aquí lo que pretendemos siempre es que el paciente se pueda comunicar. Es decir, si tiene dolor, que pueda decir tengo dolor. ¿En qué parte tiene dolor? Poder decirlo. Y esto que es tan sencillo para nosotros, para ellos se convierte en algo muy difícil. Claro. ¿Cómo es de importante, Pilar, la intercomunicación entre neurólogo, neurocirujano y un logopeda, por ejemplo? Bueno, es importante en la medida de que tratamiento farmacológico está tomando el paciente. En caso de que haya crisis epilépticas, que en algunos casos suele suceder, pues que el tratamiento disminuya lo menos posible la atención, porque si disminuye mucho la atención del paciente no podemos hacer según qué ejercicios, porque claro, va a estar como dormido. Claro. Incluso va a haber momentos en los que esté muy ausente, entonces no puedes estar diciéndole hazme este ejercicio porque no es que no quiera, es que en ese momento ya ni puede. Entonces, bueno, es importante esto, importante pues de alguna forma decirle, mira, es que me pasa esto con el paciente, veo esto, observo esto, porque pueden estar apareciendo síntomas otra vez del ACV. Entonces, en este sentido es importante, siempre que nos den datos a nosotros, que nos puedan ayudar, tanto a los familiares como al logopeda, como al paciente, va a ser muy importante. Y a la misma forma, pues nosotros también intentar comunicarnos con ellos. Y básicamente es esto, ¿no? Una vez que la lesión está localizada, el neurólogo en sí tampoco va a hacer, bueno, pues la lesión está localizada, se le ha dado el tratamiento que han indicado oportuno en la fase aguda y indican rehabilitación. Después, en el año siguiente, pues que haya un seguimiento y sobre todo es esto. Y el neurocirujano también lo va a seguir controlando y el cirujano vascular también. ¿Y qué preguntitas tenemos de nuestra audiencia? Pues hemos seleccionado dos preguntas para nuestra invitada, para Pilar Rey. Les recuerdo que pueden enviarnos un correo electrónico con sus preguntas, con todas sus dudas, a falandodesaude@correotv.es, o si no también nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, y ahí pueden escribirnos también lo que ustedes se les pase por la cabeza en ese momento. Pilar, primera pregunta. Victoria de Santiago, ¿qué ocurriría si se produjera una interrupción de la rehabilitación de un paciente que tenga afasia? Bueno, primero yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si en el periodo de mayor recuperación, que son los 6 meses, se interrumpe, después al año que se quiere reanudar esa rehabilitación, por lo que sea, porque vemos que realmente no ha evolucionado bien, no vamos a tener las mismas posibilidades de recuperación. Entonces yo aconsejo que es bueno en los 6 primeros meses rehabilitación muy intensiva. Si se puede todos los días, si no 3 veces a la semana, bueno, lo que puedan, en función muchas veces del horario, porque bueno, estos pacientes tienen familiares que a su vez están trabajando y no siempre pueden venir todos los días. Pero sí que en casos donde es un accidente laboral, pues hay una baja laboral, con lo cual van a tener todo el tiempo para dedicarse exclusivamente a su recuperación. Entonces, hacerles ver que es necesario, se utilizan muchas veces soportes de ordenador, hoy en día están las tablets, con lo cual se puede llevar
pues que dice, bueno, pues es que no está en casa de este familiar, se desplaza a esta, bueno, pues lleva su tablet, tú le enseñas a hacer los ejercicios, guías a la familia y es muy necesario la rehabilitación. Yo es que veo en la consulta, cuando me entra el paciente que me entra desorientado, que no habla, que no te sabe explicar lo que le ha pasado y cuando sale a los 6 meses que te da un abrazo, que ya te dice, mira, es que me gusta comer esto, es que me gusta, pues realmente sientes, lo ves en sus ojos que realmente está feliz porque lo que no podía hacer antes se daba cuenta que no podía y ahora se da cuenta que ha recuperado su vida. Con lo cual yo considero que no, en ningún caso hay que interrumpir la rehabilitación, en ningún caso. Por último, una pregunta de Rosa, de Santiago también, que afecta al dinero. Pregunta si es caro este tipo de rehabilitación. Bueno, yo la verdad no te lo puedo decir porque la mayoría vienen o por mutuas, cuando es un accidente laboral, o cuando es un accidente de tráfico, por los seguros, por las compañías que tengan ellos. Y también, bueno, después están los seguros privados, Adeslas, Mafre, etcétera, que también normalmente en este tipo de lesiones siempre lo cubren. Si es un paciente, no se me ha dado de que tenga que venir un paciente y pagarlo de su bolsillo. Evidentemente, claro, todo lo que hay que pagar del bolsillo pues nos cuesta a todos y seguramente que es un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí pues se tendría que ver en la administración del hospital, a ver. Invertir en salud, que siempre es bueno. Pues yo creo que sí, que es importante. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora pues tu examen de todos los días, bueno, todos los días no, que ya me estoy pasando, todas las semanas. ¿Tú te imaginas un examen diario? ¡Qué horror! En fin. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, a ver, venga, que la palabrita de hoy es fácil, sabañón. Ah, el sabañón, claro, es que estamos en invierno y es muy propio de este tiempo. Bueno, el sabañón es una... ¿Cómo saben ustedes? ¿Quién no los ha sufrido? Bueno, ahora menos, ahora menos. En mi niñez, bueno, todos los inviernos pasaba lo mismo. Pues es una inflamación de las partes más distales, más alejadas del corazón, donde la sangre llega con más dificultad. Pues la cara, las orejas, las manos, los pies, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y es una inflamación provocada por el frío. Por el frío. Se creía tradicionalmente que era por el agua. No es por la humedad. No tiene nada que ver. De hecho, metemos la mano en agua caliente todo el tiempo que queramos y no nos salen sabañones. Si la metemos en agua fría, sí. Es el frío el que provoca vasoconstricción, es decir, los vasos, los capilares de las partes más alejadas del corazón, que es de donde sale la sangre con más fuerza, bueno, pues se contraen. ¿Por qué? Si lo supiéramos. Sabemos que es el frío el que lo provoca. Lo que no sabemos es por qué ocurre. Aparece con algunas frecuencias superiores en algunos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, pero incluso en personas sanas no sabemos por qué. Es una característica personal. Y se produce por eso por el frío, suelen durar una semana. Lo que ocurre es que si seguimos haciendo lo mismo, pues podemos empalmar uno detrás de otro periodos de sabañones durante una semana y otra nos puede durar todo el invierno. ¿Qué es lo que caracteriza al sabañón? Pues que se nos pone rojo, que se hincha, que nos pica y a veces nos duele. Y como toda inflamación, si no la tratamos, si no la cuidamos, puede acabar haciendo pequeñas úlceras, que en algunos casos ocurren. Antaño, ahora se hace de otra manera, pero hace muchos años, a mí me lo enseñó mi abuelo, el mejor tratamiento que había para los sabañones era hacerse pis en las manos, lavarse las manos con orina. Sí, no me vienen así. Luego los de aldea que me estén escuchando sabrán que era eso lo que se hacía. De hecho, las cremas de hoy en día que se utilizan, no solo para los sabañones, sino también para el tratamiento de la piel, muchas de ellas llevan en su composición urea, que la urea es un químico, una sustancia química muy buena para la piel, y era la manera natural e intuitiva que teníamos las gentes de la aldea para curarnos y tratarnos los sabañones. Parece una cochinada, pero no lo es, se lo aseguro. Era muy efectivo. Por tanto, no tiene más importancia, es un trastorno de la vascularización de los capilares de las partes más distales de nuestro cuerpo, básicamente dedos de los pies, dedos de las manos, orejas, en algunos casos la cara, la nariz, y que lo que hay que hacer sencillamente para evitarlos es prevenirlos utilizando ¿qué? Pues guantes, calcetines, gorritos para las orejas, ese tipo de cosas. Pues ya está, eso es un sabañón. Pues muy bien aclarado.
¿A que sabías lo de la urea para las manos? Bueno, a ver, lo sabía, pero porque me lo contaste una vez, ¿eh? O sea que no voy a mentir a la audiencia. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? Ahora nos queda asistir a un consejo desde la Rosaleda. Vamos allá. Mi nombre es Dalia Albor y soy enfermera de la Rosaleda. Voy a hablar un poco de la hipertensión arterial y de lo que supone esta enfermedad, que es una enfermedad crónica. Entonces, voy a empezar diciendo que la vida que llevamos actualmente, ese grado de estrés, la mala alimentación, la vida sedentaria, pues hace aumentar la incidencia entre la población de la hipertensión arterial. Y lo que más preocupa es que ya es a mucha gente joven a la que implica. Antes de explicar un poquito los consejos para mantener esta hipertensión arterial controlada, hay que explicar un poquito lo que es la presión arterial, que simplemente decir que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos. Entonces hay que mantenerlo en unos límites. Una vez que pasa ese límite, que se aconseja que sean los 135-85 milímetros de mercurio, se considera hipertensión arterial. Entonces, los consejos para mantener esta enfermedad controlada, que sí que pasa muy desapercibida y la gente no le da la importancia que tiene, pues son controlar las cifras de tensión arterial en casa. Se aconseja que se tome siempre a la misma hora y en las mismas condiciones, de reposo, después de estar unos minutos descansando. Se aconseja tener unos hábitos sanos, saludables, una dieta adecuada y controlando el nivel de sal en las comidas, una dieta pobre en sal, hacer un ejercicio adecuado a la edad y a las condiciones características de cada persona, no es lo mismo una persona joven que un anciano. Evitar el consumo de alcohol y tabaco y conseguir mantener un peso controlado. Si también es característico el sobrepeso, entonces hay que bajar de peso o mantenerse en un peso ideal. Evitar ese grado de estrés, que a veces es inevitable, y sobre todo acudir a los controles rutinarios por su médico. Y se nos acabó el tiempo. Así que no nos queda más que despedirnos, darle las gracias, por supuesto, a nuestra logopeda de cabecera, porque ya se está convirtiendo en eso. Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya volveremos a abusar de tu amabilidad. María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más. A ti, por supuesto. Y a ustedes por aguantarnos. Bueno, no a ellas, sino a mí. Yo se lo agradezco mucho. ¿Qué les voy a decir? Si no fuera por ustedes, nosotros aquí no pintábamos nada. Y yo ni les quiero contar el tiempo que haría que me habrían mandado para mi casa. Pero bueno, si ustedes se lo pasan bien y aprenden alguna cosa, nosotros aprendemos siempre de nuestros invitados, pues quedan emplazados para la próxima semana. Aquí volveremos a estar en Falando de Saúde, en la televisión del Correo. Y hasta entonces, ya saben, como siempre, el mejor de mis deseos para todos ustedes. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.